Conocimientos de Administración, Investigación y Conocimiento, y en el posgrado en Diseño, impartiendo clases de investigación en mercados, mercadotecnia internacional, introducción a la computación, comercio internacional, análisis de sistemas, páginas web, redes sociales, economía de conocimiento y web 2.0. Bueno, como vemos, tiene un perfil muy interesante, muy interdisciplinario. Y pues ha desarrollado más de 35 espacios electrónicos y ha participado como instructor en diplomados y cursos ofimáticos y de gestión tecnológica. Entonces, demos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado y démosle la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que ha sido el desarrollo a nivel doctoral para el doctorado en Diseño y Nuevas Tecnologías. Sí, un perfil un tanto extraño. El camino no es fortuito, es a propósito, con la intención de desarrollar un perfil como el que ustedes han escuchado ahora. La intención es presentarles, más allá de la normatividad, en un sentido más amplio, un ejercicio de provocación alrededor de lo que está sucediendo con respecto al uso y manejo de las tecnologías de la información. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es una nube de conocimiento que refleja de manera muy particular aquellas palabras claves que se insertan en este ejercicio de normatividad que vamos a ver de manera muy rápida. Palabras como la disrupción, decía nuestro primer panelista, el concepto de la tecnología de la información y de la comunicación le parecía fuera de lugar, a su servidor también, me parece un concepto noventero. En realidad yo hablaría de tecnologías disruptivas en un sentido ya más estricto, en un sentido realmente ante un mundo globalizado, ante un mundo conectado. Me parece que hemos sido rebasados para tratar de etiquetarlas con el mismo concepto durante tanto tiempo. El ejercicio que vamos a revisar tiene una intención de reflexión, primero de presentación alrededor de los grandes conceptos tecnológicos, sobre todo en el sentido no solo de la herramienta, sino además de la información y del conocimiento, para llegar a criterios más específicos orientados hacia aspectos que dada la convergencia tecnológica hoy son posibles en Internet. Es decir, por ejemplo, el financiamiento a través de las multitudes, que hoy en día se está regulando a través de leyes en España, por ejemplo. Tenemos casos ya muy particulares sobre problemas de preponderancia en el manejo de nuestros grandes empresarios a nivel telecomunicaciones, lo estamos viendo en las noticias. Hemos estado siendo rebasados en el nivel de la normatividad que se ejerce de manera aún muy vaga con respecto a nuestras instituciones para un ejercicio que deriva en el uso y en el manejo de los bits. ¿Qué quiere decir? Los bits nacieron libres. Vamos a platicar un poco alrededor de esta decisión tecnológica que Negroponte nos la maneja en la década de los 90 para hablarnos de este mercado dividido en átomos y bits, y actualmente estamos inmersos en este mercado, en este mundo de bits, donde se han redefinido, escuchábamos hace un momento, los modelos de negocio. Bueno, las palabras que ven aquí son las que veremos a lo largo de la presentación. Por favor, ¿puedes colocar la presentación? Me cuesta un poquito para ir viendo con ustedes el material. ¿Se puede correr el video, por favor? Gracias. Bueno, no es un problema con respecto al video. El apuntador no me lo dieron por acá. No, este es… A ver. No. ¿Es otro apuntador? Para cambiar las diapositivas. ¿Es este? Ah, ok. Ah, ya, a ver. No, está bien así. Nada más que no funciona. Y la aplicación no. Ok. Bueno, al parecer van a tener que reiniciar la aplicación. Esto es parte del uso y manejo de tecnología. Finalmente,
estamos expuestos ante un ámbito que nos rebasa, lo decíamos, en términos de las aplicaciones, en términos de las condenas que establecemos una vez que autorizamos contratos con los grandes corporativos, en este caso con aplicaciones de la compañía más grande que existe de software. Aún me parece que está por encima en lo particular de Google con respecto al desarrollo de los modelos de negocio que ha estado haciendo últimamente Microsoft. Ahora sí, el primer video no era un problema técnico, en realidad el problema técnico vino después cuando se les cerró la presentación a mis compañeros. La primera parte es un video sobre el cual ustedes estarían viendo eso precisamente en pantalla. Si en diciembre del 2015 no se han cambiado un monitor que tenga un sintonizador de alta definición, un sintonizador digital, es decir, eso es lo que van a ver ustedes en pantalla. Necesitarán un televisor que cumpla con la norma entonces, que aparece en pantalla para poder visualizar la señal a la que se va a migrar por parte ya del gobierno federal para tratar de aprovechar mejor el recurso. Bueno, esta es la norma oficial. Sí les voy a pedir si me prestan el micrófono, por favor, para tratar de hacer una mejor presentación con respecto a los contenidos. No haremos un recorrido de todos los textos como tal, existen ahora en las diapositivas. Vamos a ver que el recorrido es un tanto más puntual. Bueno, a ver, déjenme aprender. Bueno, ahora sí. La conferencia se llama Normatividad en el uso de tecnologías de la información. El contenido que nosotros vamos a ver es muy general en un principio. La intención es presentar los aspectos generales alrededor del punto de reflexión que les decía alrededor de las tecnologías de la información. Hablar de la información, que me parece es el aspecto fundamental, no solamente en términos de la información, sino en su evolución a un mayor nivel, que es el conocimiento e incluso la sabiduría. Posteriormente, convendría hacer un pequeño análisis, un diagnóstico de la situación tecnológica actual, platicar de estos elementos que decíamos orientados hacia la convergencia tecnológica. Internet es la representación más clara que tenemos de conversión tecnológica, en el sentido que ha sumado todos los elementos, tanto de comunicación como de manejo de información al día de hoy. Hablaremos de esta decisión tecnológica, de hecho será, yo espero, un recorrido bastante ligero alrededor de los grandes conceptos. Primero se los he estado comentando ya desde un principio y posteriormente llegaremos a este punto 3, es decir, del concepto y aplicación de la normatividad, donde platicaremos sobre las conductas, políticas y leyes que se ejercen a partir de las grandes instituciones que hoy en día tenemos, pero que han sido rebasadas por este aspecto particular hoy en día de la información, hoy en día del apartado de los bits que nos diría Negroponte. Platicaremos un poco sobre lo que es el IFAI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el IFT. Veremos después, haremos una pequeña pausa con respecto a la directriz y el trazado, y yo lo manejo como el enrutamiento que establece el gobierno federal a través de la estrategia digital. Uno de los habilitadores se centra principalmente en lo que es este marco regulatorio, y veremos un poco del contexto internacional, lo que les decía con respecto al crowdfunding, se me fue una O, el crowdfunding como financiamiento de las multitudes, que empieza a ser hoy en día regularizado, con la intención de poder darle garantía a estas personas que participan en la financiación de un proyecto del cual quieren obtener una recompensa, darles certeza de que está siendo cuidada esta aportación económica que realizan. Otro de los temas que se ha estado trabajando en demasía es la neutralidad de Internet. Platicaremos rápidamente sobre las plataformas de colaboración abierta y distribuida que existen el día de hoy, plataformas de publicación digital, es decir, el tema con respecto a la normatividad en el ámbito de las tecnologías que hoy en día han aparecido alrededor de Internet. Vamos a ver que es muy amplio, pero lo centraremos solamente en aquellos aspectos fundamentales. Finalmente veremos casos, noticias, les platicaré un poco. Ustedes son testigos de lo que está sucediendo, por ejemplo, con Televisa y Telmex, en el caso de Easy Telecom, y veremos a este personaje que es kimdot.com, se maneja como Kimble para los amigos, para ver incluso cómo ha llegado a hacer presencia el FBI en este tipo de materiales. Y un poquito de tareas pendientes. Había un concepto que figuraba con respecto a la presentación que teníamos como mapa de tags, se hablará de la huella de carbono, ahorita verán por qué. Bueno, es muy rápido. El objetivo general es lo que les decía, señalar los aspectos fundamentales derivados del marco normativo en el uso y manejo de las tecnologías de la información. Aspectos generales, bueno, la tecnología no solamente es la herramienta, también es el conocimiento, también son las relaciones económicas que se gestan alrededor de cada una de las actividades donde permea el uso tecnológico.
Previo al uso de los recursos tecnológicos es necesario considerar en primer lugar conocer y contar con estas habilidades que permitan la resolución de problemas. El cuerpo de conocimientos, como lo hemos visto con cada uno de los panelistas, es fundamental para poder integrar y para poder asimilar el potencial tecnológico a la modificación del entorno. Este es el concepto precisamente que a mí me gusta más alrededor del diseño, la modificación del entorno y en el caso de la normatividad para la mejora de la vida, del bienestar social, ¿no? Información más allá de hacer uso de la última tecnología, más allá de los artefactos, es importante entender este apartado, que la información no se establece, no se recupera por sí misma, tiene su origen en los datos. Hoy vimos una conferencia alrededor del Big Data, muy importante, la inteligencia colectiva, el conocimiento y el punto más amplio al cual llegamos, que todos quisiéramos alcanzarlo, el de la sabiduría en sí mismo. Bueno, el punto de partida, les decía, si hablamos del marco normativo, si hablamos del ámbito federal, bueno, no se busca el lucro, sino un fin que radica en el bienestar social. Esta es la ley, este es un primer artículo de lo que es la ley para el desarrollo del Distrito Federal como ciudad digital y del conocimiento. El punto central es el bienestar de la sociedad. Aspectos generales, misión y ámbito de reflexión con respecto de las TICs. Bueno, hay que considerar que las tecnologías de la información, por decirlo de una manera más actual, esas tecnologías disruptivas que han aparecido de la noche a la mañana, son tecnologías que han desarrollado las posibilidades al día de hoy de cualquier y en cualquier ámbito. Las características que tienen estas tecnologías, bueno, son directamente proporcionales a la productividad, mejoran la eficiencia, la organización, y en el caso del marco normativo y particularmente orientado hacia la sociedad, podrían mejorar ese bienestar social. Hay que entender también que las tecnologías tienen un ciclo de vida y está determinado por el propio avance técnico-científico. Algo muy interesante, el resultado del marco normativo, aparece el concepto de la igualdad. El concepto de la igualdad es un aspecto fundamental. Otra de las características y que hay que resaltar con respecto al marco normativo, para poder aprovechar y poder garantizar, diferenciarse en términos de cada empresa que ofrece productos o servicios de índole tecnológica, ante la igualdad lo que tenemos es la creatividad, la forma en la cual se puede presentar el servicio. El desarrollo tecnológico debe de estar orientado hacia la atención de las necesidades sociales en un marco normativo que presente precisamente en el bienestar el punto de partida. Algunos postulados, como saben, mi formación es un tanto, lo acaban de comentar, distinta en el sentido de he buscado sobre todo entender la parte administrativa, y por administrativa no me refiero solamente a la eficiencia de los recursos, sino me refiero al ámbito estratégico para poder aprovechar el potencial tecnológico. Un postulado importante alrededor del ámbito de reflexión que requiere el uso de la tecnología es el hecho de la discriminación tecnológica que se tiene que realizar para identificar aquellas tecnologías que realmente puedan modificar la productividad, que puedan mejorar el bienestar social. La tecnología es muy peligrosa, es canto de sirenas. Finalmente hay que realizar un ejercicio de discriminación estratégico, administrativo, que nos permita aprovechar el potencial que de ella a partir de ella encontramos, La tecnología nos ha permitido estar inmersos en nuevos paradigmas. La computación en nube es uno de ellos y ha sido fundamental, puesto que está modificando la forma en la que nos desarrollamos. Bueno, es importante, lo veíamos en otra plática también de una colega que incluso nos hacía una presentación en PowerPoint y nos decía las tecnologías están siendo subaprovechadas. No todas las tecnologías por sí logran el cambio, habrá que, como decía, hacer un proceso de discriminación alrededor de ellas. Bueno, algunos postulados, el ritmo de la innovación empresarial debe de ser constante, se demanda un aprovechamiento tecnológico, es importante más allá de hablar de tecnologías, hablar de ecosistemas, lo hemos visto también en los distintos conferencistas que han presentado sus exposiciones, y esto decíamos, la tecnología nos ha permitido estar en un paradigma actual, el de la computación en nube, el del cómputo distribuido, que nos permite interactuar de mejor manera con los productos y servicios que hoy en día todos tenemos. La convergencia tecnológica, les decía, es Internet finalmente, es este ejercicio sobre el cual cada uno de los elementos, medios impresos, televisión, radio, cada una de las formas en las que nos comunicamos y nos procesamos información y utilizamos tecnología, tiene su referente hoy en día a partir de Internet.
Algunas aseveraciones, les decía, habría que entender, sobre todo en el apartado tecnológico, lo que nos dice Negroponte, alrededor de dividir el mundo entre átomos y bits. Todo lo que tocan los bits, lo dice Anderson, el editor de la revista Wired, tiene un libro muy interesante alrededor de free o gratis, el futuro de un precio radical. Nos dice Anderson, todo lo que tocan los bits queda también tocado por sus propiedades. Es económico, es mucho más barato, es mejor y además es más rápido. Y lo otro que les decía, es complicado para el ámbito normativo tratar de regular, de normar la conducta en un sentido estricto alrededor de algo, de los bits que nacieron libres, ¿no? Los bits son libres, su circulación no puede ser restringida, únicamente dificultada, y esto lo vamos a ver precisamente cuando veamos los casos particulares. ¿Es de puerta? Sí. Abre un panorama muy amplio alrededor del ejercicio de la normatividad. Bueno, entremos precisamente y veámoslo ya de una manera muy puntual, orientado, aplicado el ejercicio de la normatividad. Bueno, la norma como precepto jurídico, la norma como regulación de la conducta, la norma como política, particularmente como la traza con que se conduce un asunto, la norma como gobierno, como mando, como guía, como dirección, es lo que vamos a ver precisamente ahora en los elementos que vienen a continuación. Uno de los primeros ejercicios que realicé para esta presentación tiene que ver con el ejercicio de mostrarles la ley para el desarrollo del Distrito Federal como ciudad digital y del conocimiento. Les decía, no vamos a revisar cada una de las diapositivas, simplemente la importancia es hacer una presentación con respecto a aquellos factores que empiezan a esbozarse para hacer una regulación en el ámbito tecnológico, y en particular esta que arrancamos con el artículo 3, la presentación de la misma, tiene que ver con la contribución al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social. Eso implica un ejercicio alrededor de la regulación de la competitividad entre las distintas empresas, caso práctico que vamos a ver más adelante. Otro de los elementos fundamentales alrededor de la legislación, de la normatividad que debería de existir y que existe, de hecho, este es uno de los apartados donde hay una mayor participación del gobierno actualmente, tiene que ver con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Estos avisos de privacidad, que espero tengamos alguno ahorita el día de hoy con respecto a la presentación, cada que se hace una grabación de video, por ejemplo, cada que nosotros navegamos un sitio web, debe de existir un aviso de privacidad para poder establecer cada uno de los criterios alrededor del gobierno federal que dicta en su uso. Por ejemplo, este es un aviso de privacidad muy particular, ejemplo como tal que explica y que expone el instituto para una zona de videograbación. ¿Okay? Continúo con la presentación, les digo, son varios institutos, los vamos a ver muy rápidamente. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este es uno muy recurrido por parte de los creativos, lo digo desde el ámbito también del diseño de mi formación. La intención es garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos, es decir, la intención en esta visión, en esta forma en la que se ve el instituto, es constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población esté regulada, esté controlada para establecer un criterio de igualdad, lo decíamos en un principio. Pero sucede algo con respecto a los nuevos postulados que hoy en día aparecen a partir de este sector ya de los bits, de este apartado digital. Lo dice Enrique Danz, tiene un libro muy interesante que se llama Todo va a cambiar, un español al cual escribe curiosamente el prólogo Vinton Cerf, el padre de la computación, y él nos define: los bits son libres, su circulación no puede ser restringida, únicamente dificultad en circunstancias muy puntuales. Es decir, primer punto con respecto al Instituto de Propiedad mexicano, con respecto al Instituto que veíamos mexicano de la Propiedad Industrial, la interacción entre los derechos de autor y la red es una de las más violentas y contradictorias. Por un lado, todo en Internet es copia de un original almacenado en un servidor. Finalmente, la copia surge desde el momento en que empieza a distribuirse el contenido. Segundo punto, difícilmente nosotros podríamos pensar en este mismo sentido del robo cuando
yo no dejo de perder el derecho a disfrutar. Por ejemplo, si alguien se lleva mi laptop, yo ya no lo puedo utilizar, si alguien la roba, pero si alguien hace una copia con respecto a esta conferencia, yo sigo teniendo acceso a estas diapositivas. El ejercicio finalmente aquí alrededor de lo que es la sustracción o el robo de un material es algo muy distinto en el sector digital. Nuevos postulados, les decía, la correspondencia entre la descarga de un material y el robo de un objeto físico, lo que les decía, es muy distinta. Las descargas, bueno, esto lo dice Enrique Dans, sea lo que parezca, llegaron para quedarse, ¿no? Finalmente. Esto, ¿continuamos? ¿Sí? Ok. Otro de los institutos que tienen que ver con el aspecto normativo de regulación alrededor de las tecnologías de la información es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él regula el espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios públicos en radiodifusión y telecomunicaciones. Por eso iniciábamos el video con respecto a este apagón digital para tratar de aprovechar en mayor medida cada uno de los elementos sobre los cuales regula a través de la señal digital. Particularmente, bueno, el ejercicio de la interoperatividad, por ejemplo, que nosotros nos podamos, bajo un criterio de portabilidad, mover alrededor de los distintos proveedores de Internet, es algo muy importante. Eso es algo que se está trabajando. Otro de los elementos tiene que ver con fomentar la adopción y desarrollo de las tecnologías, de la información y de la comunicación por parte del instituto. ¿Sí? Perdón, no sé si… ¿Sí? Les decía, precisamente derivado del ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo y particularmente con la estrategia digital, este es un documento que nos maneja cuál es la ruta que va a seguir el gobierno federal para poder trabajar de manera muy particular cada uno de los elementos que hoy en día nos involucran en la sociedad del conocimiento. Vemos dentro de los habilitadores conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad, datos abiertos, que figura el del marco jurídico. Este aspecto empieza a tomar un papel protagónico con respecto al desarrollo y manejo de tecnología de la información y comunicación. Estos son los criterios alrededor del marco jurídico. Algo fundamental es la armonización de este marco con la finalidad de propiciar un entorno de certeza y confianza, sobre todo para el uso, aplicación y adopción de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy interesante la estrategia en este apartado. Bueno, pasemos un poco ya en el ámbito particular de la praxis a lo que está sucediendo en el entorno internacional. Existe hoy en día, para nosotros ya no es ajeno la financiación masiva, la financiación a través de las multitudes, lo que se conoce como el crowdfunding. El crowdfunding hoy en día se está legislando ya en España, por ejemplo, para tratar de evitar grandes fraudes que están apareciendo también en distintos países donde aplica la actividad. Particularmente, les decía, se evita el ejercicio de pasar por un intermediario financiero, por un banco central, por una banca de desarrollo, pero seguramente ya es importante la regulación para poder establecer un equilibrio con respecto a este bienestar que platicábamos en un principio. Otro de los problemas que tenemos tiene referencia hacia la neutralidad con respecto a Internet, es decir, que ninguno de los proveedores del servicio de Internet, lo que sería ahora los principales proveedores ISP como Easy o Prodigy, ellos puedan definir qué puedo ver o qué no puedo ver yo en Internet. Y por otro lado, también esto lo pueden hacer las grandes corporaciones alrededor de Internet, que tiene que ver con el buscador de Microsoft, Bing, o bien con el buscador de Google. Ellos no podrían y no deberían, y en ocasiones lo hacen, definen qué podemos ver y qué no podemos ver dentro de Internet. El derecho al olvido, no sé si lo conocían, es un elemento para el cual en la legislación española se tiene derecho por parte de la población para solicitarle a Google que retire información particular de una persona. Un caso particular que tenemos hoy en día que tiene que ver con Easy Telecom, habla de un servicio ilimitado. En un principio esto es lo que se está ofertando a través de los medios de publicación, pero por otro lado vamos a ver con respecto ya a las letras chiquitas, como se dice en los contratos, ellos están regulando de una manera muy puntual y habría que preguntarnos si la regulación la deberían de estar haciendo ellos o el gobierno federal. Vemos ahí precisamente la ausencia que existe en este marco normativo cuando la empresa define la forma en la que se debe de operar con el servicio. Hablan de un servicio limitado, pero lo que vemos ahora es que en los dos puntos con respecto al uso de Internet y al uso de las llamadas, ellos manejan el concepto uso razonable. Es decir, ellos dicen que el servicio estará supeditado a un uso razonable, estará condicionado
a que se realice a partir de lo que ellos están colocando en este elemento. Particularmente después viene un ejercicio, todos conocemos el servicio que existió de Mega Upload, muy particularmente el servicio, conocemos lo que fue la historia con respecto a la evolución que tuvo hacia Mega y la jurisdicción sobre la cual no aplica por parte del FBI en Nueva Zelanda para proporcionar un nuevo servicio que ahora se conoce como Mega, por parte del señor Kip Dom, que prácticamente este señor tuvo pues una aplicación de todos los elementos negativos, de toda la ausencia de un marco normativo a partir de las actividades que desarrolló, pero bueno, incluso esto nos muestra la ausencia de normatividad en un contexto ya internacional que existe, sujeto a la jurisdicción para poder establecer soluciones orientadas hacia el control de cada uno de los elementos que se pueden presentar alrededor de la competencia. Y bueno, ya para concluir con respecto a algunas tareas pendientes, no sé si ustedes sabían, cada búsqueda que realizamos en Google contamina, es decir, deja una huella de carbono. Con respecto, bueno, por supuesto que Google ha invertido en energías verdes, como se les conoce, pero incluso cuando nosotros estamos haciendo por primera vez nuestra búsqueda, que se lanza una búsqueda predictiva, empieza a asociarnos palabras, ya se está moviendo una infraestructura muy grande con respecto a servidores y servicios para poder hacer uso de este buscador. Eso genera una huella de carbono considerable. No solamente ello, por ejemplo, Nicholas Carr también nos habla y tiene un estudio muy importante alrededor de la energía que consume un avatar en Second Life. Estos son elementos también que tendrán que estar finalmente regulados para poder garantizar ese bienestar social que hablamos desde un principio. Bueno, dada la situación muy particular, yo hasta aquí lo dejaría antes de que suene otro tipo de alarma, ¿no? Muchas gracias. Bueno, esta cuestión de las… Gracias por el micrófono. Esta cuestión de la normatividad es un asunto fundamental, digamos, es lo que le da contexto a un uso racional, yo diría equitativo más que igualitario, ¿no? En el sentido de que ahora el término adecuado debería ser equidad más que igualdad. No se trata de homogeneizar, sino más bien de dar las mismas oportunidades a todo. En ese sentido, yo creo que el término adecuado debería ser equidad. ¿Cómo ve usted, colega, el proceso de normatividad en México actualmente? Es decir, hubo una propuesta que se llevó al seno de nuestro poder, en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Senadores, y que finalmente, bueno, quedó trastocado, ¿no? Por intereses económicos. ¿Cómo ve esa situación en el marco de este sentido de equidad, de liberación, de usar los medios para el bien común, como apuntaba muy atinadamente al inicio de su plática? Okay. Bueno, la pregunta es muy interesante, toca distintos elementos, ¿no? El económico es fundamental, la ley de Doring, que seguramente te refieres a ella, o es una de las formas en la cual se ha tratado también de regular el uso y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, particularmente el manejo alrededor de Internet. ACTA, SOPA son ejemplos también en el ámbito internacional y de control que se exige alrededor del manejo tecnológico. Curiosamente, lo decíamos en un principio, la convergencia no solamente es tecnológica, yo hablaría de convergencia en un sentido más amplio, que tiene, incluso se le suman elementos políticos y económicos. Hablaría de una convergencia económica, política, económica, social y hasta cultural, en el sentido muy particular de lo que otros panelistas comentaban, ¿no? Esta brecha digital, tratar de trabajar alrededor de proyectos como el del Ciclomedia, o a tratar de trabajar en proyectos alrededor de la habilitación digital para un sector quizás elitista, habría que preguntarnos también en el ámbito social, pero muy particularmente en lo que tú comentas con respecto a la pregunta, estamos rebasados. Yo creo que estamos viendo, y lo comparto con algunos otros colegas, apenas lo que es el inicio de la economía digital, lo que es el inicio de Internet en un sentido más estricto, aplicado a los distintos factores macroeconómicos de cualquier país o de cualquier nación en el mundo, ¿no? Todavía no hemos encontrado, todavía no hemos visto de manera, yo creo ya a un nivel medio, en lo que se va a convertir Internet. Sobre todo si pensamos a través de lo que es el Big Data, por ejemplo, de lo que decían también otros panelistas con respecto a los robots, que yo les decía, pensar ya no en robots, sino en agentes
electrónicos, como lo que es Cortana, como lo que es Siri, y la regulación que vamos a necesitar para poder establecer contacto incluso con agentes como ellos, ¿no? Yo creo que estamos rebasados, Internet ha cambiado, es importante reconocerlo, y aún nuestros esquemas institucionales requieren mucho trabajo en ello, ¿no? Y en ese sentido, estamos ahora en una crisis política que fundamentalmente se ha habido disparada por los medios, ¿no? En particular por las tecnologías de la información. Apenas este fin de semana hubo un incidente muy lamentable en la UNAM. Más tardó este personaje en disparar, que ya circulaban videos en las redes sociales, ya habían fotografías donde estaban los cascos detonados. Es decir, ante esta realidad contundente, donde todos los individuos, las personas que conforman la sociedad se vuelven sensores, se vuelven monitores gracias a estas tecnologías, ¿cómo es que explicamos que haya propuestas en el tercer poder judicial, más bien legislativo, en el sentido de que, por ejemplo, hay una iniciativa por ahí de no tomarle videos a las fuerzas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y digo, retomo un poquito el sentido del comentario de que los bits son libres, ¿no? ¿Cómo ves tú, colega? Bueno, no solamente eso, las personas que participan en las manifestaciones y que gozan de esta libertad y se alude a ella en el ámbito internacional, es un hecho que tenemos estas zonas muertas o zonas del silencio donde no hay conectividad incluso, ¿no? Donde no tienen la posibilidad de hacer el envío de una fotografía, de un tweet, de postear algo en el muro con respecto a las redes sociales. Me parece que todavía, insisto, con respecto a la respuesta anterior, yo creo que la pregunta la podemos todavía unir con la que hacías en un primer momento. Estamos siendo rebasados y los controles y la normatividad en el ejercicio de la regulación de la conducta, de tomar un video, de tomar una fotografía, de postear algo, la queremos regular con esquemas que pertenecen a la administración pasada. Y la administración pasada es eso, lo dice muy claramente la siguiente frase, ¿no? La administración del siglo pasado para realizar ejercicios de control de este tipo es administración del siglo pasado. Necesitamos nuevos modelos de administración. Lo decía en un principio con respecto a la presentación, la creatividad en el sentido no artístico, sino en el sentido de propuesta proactivo, todavía tiene mucho que desarrollar alrededor de este tipo de lamentables situaciones, ¿no? A veces se ve la tecnología como la mala del cuento, cuando finalmente la tecnología nos ha acercado más, no es comercial de ninguna compañía. Lo que les he dicho, la tecnología ha podido hacer que atendamos desastres que suceden en latitudes que ni siquiera tendríamos conocimiento que se presentan alrededor del mundo, estas situaciones de desastre, pero aún estamos, y esa es la intención más de lo que también se habla de los nativos digitales, la generación NET está llegando a la madurez. Y esta generación es fundamental su participación ya como tomadores de decisión, para que ellos establezcan precisamente marcos normativos actuales, que seguramente quedarán rebasados inmediatamente derivado de una tecnología disruptiva, pero el ejercicio a través de lo que son los nativos digitales, no en el sentido tradicional que se les ha visto, sino en el sentido de lo que habla Tapscott en su libro de generación NET, particularmente hay que resaltar que está llegando a la madurez. Cuando ellos empiecen a tomar las decisiones, estaremos viendo un cambio muy particular en los sectores, en todos los sectores, incluso en el normativo, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahora sí, les agradezco a todos los valientes que se quedaron hasta el final. A nombre del maestro Víctor Sosa, coordinador general de vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, no me queda más que darle las gracias al maestro Alfredo Garibay por haber terminado brillantemente y clausurar con esta fabulosa conferencia este seminario internacional, y le entregamos su reconocimiento y un aplauso, por favor. Pues muchas gracias a todos, muy buenas noches.